El rincón de los malos pensamientos, de Robert Bloch. Susan estaba tan deseosa de llegar al rincón de los malos pensamientos que bajó la cuesta casi corriendo. El rincón de los malos pensamientos era el nombre que ella le daba. En realidad, se trataba de un pequeño barranco situado al extremo del parque, donde podía permanecer largo rato sin ser vista ni molestada. Pero siempre lo consideró su rincón. Al fin y al cabo, ¿qué importancia tiene un nombre? Desde hacía una semana, sus condiscípulos habían empezado a llamarla Susie, y hasta el teniente Palmer la llamaba Sue. Pero en el fondo, ella seguía siendo Susan, sobre todo cuando se encontraba en aquel rincón. A veces iba allí a llorar, otras a pensar o más bien a soñar. Entonces daba rienda suelta a la imaginación y pensaba en lo que ocurriría si ella fuera la famosa Susan Harper, si no tuviera aquellos horribles granos y si Tom Reynolds se hubiera fijado en ella en lugar de inclinarse por Marjorie y la invitara a salir con él. Y si sus padres desaparecieran de la circulación, podrían marcharse de vacaciones y estrellarse el avión. Probablemente ni se darían cuenta. Entonces ella cobraría el dinero del seguro y sería libre de hacer lo que se le antojara. No es que Susan estuviera siempre pensando estas cosas, solo cuando estaba deprimida. Al fin y al cabo, en algo tenía que pensar. Algo que no fuera haz esto o haz lo otro, que era todo lo que oía en casa y en la escuela. Algo que no fuera pensar que iba al barranco porque no tenía otro sitio donde ir, porque estaba sola y nadie se fijaba en ella. A decir verdad, tenía que reconocer que nunca le había ocurrido nada en lo que mereciera la pena pensar, nada real, hasta una semana antes. Pero desde entonces todo había cambiado, y tan radicalmente que aquella era la primera oportunidad que había tenido de quedarse a solas. Hacía una semana que no se había quedado sola ni un momento, desde que el viernes entrara en su casa corriendo y gritando que un hombre con antifaz la había atacado en el solar situado detrás de la casa de Austin. Primero su madre, después su padre, y luego la policía y aquel simpático teniente Palmer, el pelirrojo, la trataron con gran consideración y le hicieron preguntas. Después, la matrona y el doctor Kleinhaus le hicieron un reconocimiento. En realidad esto no fue ya tan agradable. Además, ella les dijo que el hombre no llegó a hacerle ningún daño, pues consiguió soltarse y salir corriendo. Pero todo lo demás había sido perfecto. La forma en que le hablaba el teniente, entre cortés y cohibido a la vez, las entrevistas con los periodistas y las fotografías que le sacaron para publicarlas en los periódicos del domingo. Desde luego, fue sensacional. Y el lunes las cosas se pusieron aún mejor, pues todos los chicos y chicas se esforzaban por congraciarse con ella, y hasta las monas presumidas como Marjorie se hacían las simpáticas para que les contara lo que había sucedido. Desde luego, sus familias estuvieron llamando a su casa durante todo el fin de semana para enterarse de todos los detalles. Miss Dillings la excusó de sus ejercicios de inglés y Mr. Ryder la encontró pálida y le dijo si quería ir a la enfermería y echarse un rato. Todo fue a las mil maravillas. Su madre y su padre la trataban con gran delicadeza, sin mencionar siquiera el trabajo de la casa, ni los platos sucios, ni nada de eso. Todo el mundo la mimaba. El teniente Palmer iba a verla casi todas las noches en un reluciente coche de la policía para informar de que no habían descubierto nada, pero que todo el departamento estaba trabajando en el caso. Seguía haciendo preguntas estúpidas, sí, pero todas se referían a lo mismo, y lo único que ella tenía que hacer era repetir las mismas respuestas. Y el miércoles fue a esperarla a la salida de la escuela, y la llevó a ella y a su madre a la ciudad en el coche de la policía, haciendo sonar la sirena, y ella se sentó en la sala oscura y contempló a aquellos hombres. Esto fue lo mejor, la identificación del criminal.
igual que en la televisión, todos aquellos maleantes de aspecto siniestro desfilando por el estrado a la luz de los focos, y todos temiendo que ella los tomara por el criminal. Algunos eran tipos bastante duros, verdaderos orangutanes. No era necesario ser médico para darse cuenta de que no debían estar muy bien de la cabeza. Con que a alguno de ellos podía habérsele ocurrido ponerse un antifaz negro y unos guantes de lona, esconderse detrás de la tapia de un solar y esperar a que pasara por allí alguna jovencita. No tenía que hacer más que escoger a uno de ellos. Todos habían sido detenidos como sospechosos y ninguno de ellos tenía coartada. Y llegado el caso, sería su palabra contra la del que ella eligiera, y la policía estaba de su parte. Quizás consiguiesen incluso hacerle confesar que la había agarrado por la garganta, le había producido aquellos cardenales y le había roto el vestido y la hubiera tirado al suelo si ella no hubiera conseguido desasirse después de golpearle con la rodilla. Los llevarían al solar, al lugar que ella les había indicado, en el que la hierba estaba pisoteada, y le obligarían a reconstruir el crimen, a enseñarles cómo la había sujetado para que no pudiera gritar. Facilísimo. Pero no muy inteligente. Siempre cabía la posibilidad de que el que ella escogiera tuviese coartada. Tal vez hubiera un proceso y ella tuviera que prestar declaración, y algunos de los abogados defensores eran muy listos, por lo menos los que salían en la televisión. Además, ¿qué ganaría con ello? Disfrutaba ya de todas las ventajas que pudiera desear, y no identificando a nadie, mantenía la incógnita por más tiempo. Con que Susan mantuvo la boca cerrada, y al fin la dejaron marchar. La consumía la impaciencia por leer lo que dirían los periódicos el jueves por la noche. Estaba segura de que le dedicarían grandes espacios. Pero ella no contaba con que pudieran ocurrir otras cosas, como el grave accidente de la carretera 9. 3 automóviles destrozados, 2 muertos y 5 heridos graves. Esta noticia acaparó todo el espacio, y acerca del careo no apareció más que un insignificante parrafito en la página 7. Para colmo de males, en uno de los coches que intervinieron en el triple choque, viajaban 2 alumnos de la escuela, George Hicks, que resultó ileso, y su hermana Marta, que estaba en el hospital, con fractura de mandíbula y de cadera. De modo que el viernes todos hablaban del accidente, se apiñaban en torno a George o compraban postales para la idiota de Marta. Nadie, lo que se dice nadie, se preocupó de preguntar a Susan cómo le había ido en el careo. De todos modos, el teniente Palmer prometió seguir investigando. Quizás tuvieran más suerte la próxima vez. En el peor de los casos, ella siempre podía arriesgarse a identificar a alguien. Después de todo, tuvo buen cuidado en decir que como estaba anocheciendo, no pudo ver al hombre con claridad. Resultaba difícil averiguar la cara que tenía una persona que llevaba antifaz. Susan abandonó sus reflexiones un momento para contemplarse. No tenía espejo ni lo necesitaba. Por el fondo del barranco corría un riachuelo. Podía acercarse a la orilla y contemplar su imagen reflejada en las turbias aguas. Antes, al mirarse, se sentía siempre defraudada. No le gustaba su figura rechoncha, ni su cara redonda y llena de granos, ni su pelo del color del barro. Así se veía antes. Ahora, en cambio... Ahora, Susan contempló su figura rechoncha, su cara redonda y llena de granos, y su pelo del color del barro. No había cambiado. Nada había cambiado. Aunque le doliera, tenía que reconocerlo. Seguía siendo la misma y todo seguía igual. La investigación sería abandonada. Los chicos de la escuela pensaban ya en otra cosa. Sus padres lo olvidarían por completo y volverían a ponerse tan pesados como siempre. Si algo cambiaba sería para empeorar, pues estarían continuamente repitiéndole que volviera pronto a casa y le prohibirían salir de noche.
si tuvo que escabullirse al salir de la escuela para ir a su rincón. A la larga no ganaría nada. Incluso quizás saliera perdiendo si les daba por controlar sus salidas, aunque tampoco sabía dónde ir. Susan movió tristemente la cabeza. Uno de los principales motivos, el motivo principal que la indujo a imaginar todo aquello, era el deseo de que Tom Reynolds se fijara en ella y le invitara a salir, en vez de ir siempre con Marjorie. Y Tom no le dijo ni una palabra. Solo faltaban 3 semanas para el baile de fin de curso, y aquella tarde Susan oyó a Marjorie hablar con Phyllis Lister acerca de su nuevo traje de noche y de que esperaba que a Tom le gustase. Por descontado, tenía que gustarle. Le gustaría aunque fuera un saco viejo, con tal de que lo llevara Marjorie. Marjorie era alta y delgada, excepto en ciertos puntos. Tenía el pelo como las modelos de los anuncios de permanentes y el cutis muy blanco, sobre todo en los hombros y en la garganta. No debía hacerse ilusiones. Hiciera lo que hiciera, Tom Reynolds seguiría enamorado de Marjorie. Y dentro de 3 semanas la llevaría al baile de fin de curso. Ella luciría su nuevo vestido de noche y probablemente después en el coche harían toda clase de manoseos. Y puede que él la besara en los hombros y en la garganta. Porque pensaba tanto en los hombros y en la garganta de Marjorie. Entonces Susan recordó al hombre del antifaz, el que llevaba guantes de lona, y le apretó la garganta. ¿Y si? No. Pero ¿y si? A Susan empezó a latirle el corazón con tal violencia que tuvo que sentarse, y entonces se le representó toda la escena. Ella siguió negando con la cabeza, pero aquel pensamiento no la dejaba. Cuando cerraba los ojos, le parecía verlo con todo detalle, tal como podría suceder si lo planeaba debidamente, tal como sucedería. Susan tuvo que esperar toda una semana y al fin sucedió. Y desde luego fueron nuevamente a buscarla, tal como ella esperaba, y la llevaron a la comisaría a ver al teniente Palmer. Ella sabía que aquel sería el peor momento, y lo único que le ayudaría sería saber llorar a tiempo. En aquellas circunstancias, el llanto sería una reacción perfectamente natural. Incluso un ataque de histerismo sería natural. Y el teniente Palmer no preguntaría mucho si una estaba con un ataque de histerismo, con que lo único que tuvo que hacer fue negar haber visto a Marjorie desde que salieron del instituto la víspera, decir que no sabía dónde pensaba ir Marjorie el viernes por la noche y que nunca la había visto en compañía de desconocidos. Además, repitió lo que había dicho su madre. El viernes por la noche, a la hora en que se cometió el asesinato, ella estaba en su habitación, escuchando música y estudiando. El teniente Palmer no hizo más preguntas. Cualquiera hubiera podido darse cuenta de que también él estaba al borde del ataque de histerismo. Pero antes de dejarla marchar, dijo un par de cosas que interesaron a Susan. «Creo que debo pedirle disculpas, señorita». «¿Qué quiere decir?», preguntó Susan. «Pues que, si he de serle franco, empezaba a dudar de la veracidad de su historia». Susan respiró profundamente y tuvo que preguntar. «¿Es que pensó que yo lo había inventado todo?» «No, no es eso. No es eso exactamente. Pero seguimos tantas pistas falsas y su descripción era tan imprecisa. Pensé que quizás hubiera exagerado un poquito». El teniente Palmer casi se sonrojó. «Verá, antes de ahora hemos tenido casos en los que alguna muchacha nos viene con la historia de que alguien la ha atacado. Y a veces resulta que lo que ocurrió fue que algún muchacho trató de hacer una conquista. Ella perdió la cabeza y promovió el gran alboroto, convirtiendo el incidente en una novela de miedo. Algo así me sugirió su descripción del hombre del antifaz y guantes de lona. No es corriente que un maleante de esa especie lleve esas prendas». «Pero, ¿no han encontrado a uno de los guantes detrás del garage donde Marjorie...?» Susan prorrumpió de nuevo en sollozos. No le costó mucho trabajo. El teniente Palmer movió afirmativamente la cabeza.
Sí, lo encontramos. Era un guante de lona de la mano izquierda. El laboratorio está analizándolo y después se lo enseñaremos a usted para que trate de identificarlo. Entonces, ¿cree usted que ha sido la misma persona? Susan se secó los ojos con el pañuelo y le miró. Aún no se puede decir nada en concreto. Lo único que sabemos hasta el momento es que esa muchacha fue estrangulada, pero no que... El teniente Palmer se interrumpió bruscamente y volvió a ruborizarse. Susan decidió volver a sollozar, pero no muy fuerte, por si él deseaba añadir algo, y así fue. Y eso es lo peor de estos casos, siguió diciendo él en voz tan baja como si estuviera hablando consigo mismo, el que estas cosas suceden a rachas, como si un crimen arrastrara a otro. No comprendo. ¿Se acuerda del día que vino aquí para la identificación, Sue? Esta Sue era ella. De buena gana hubiera sonreído, pero se limitó a mover la cabeza afirmativamente. Sí, me acuerdo. Aquel día reunimos a una serie de tipos bastante peligrosos. Por lo visto, ninguno de ellos era el criminal, pero cualquiera hubiera podido serlo. Quiero decir que, según sus antecedentes, la mayoría era capaz de cometer un crimen de esa naturaleza. El historial clínico de alguno de ellos lo señala como asesino en potencia. Desgraciadamente, la ley no nos autoriza a actuar contra asesinos en potencia, pero sabemos que existen, y sabemos por experiencia que a veces un asesinato como este los excita a emular al asesino. Ha ocurrido ya en otras ciudades. Espero que la prensa no arme demasiado jaleo, suspiró el teniente Palmer, pero lo armará, estoy seguro. De todos modos, Sue, quiero que me prometa una cosa. No hable con los periodistas más de lo estrictamente necesario. ¿Me comprende? Sí, le comprendo. Pero, teniente, ¿no tiene idea de quién puede ser el asesino? No obtuvo respuesta a su pregunta, pues en aquel momento entró el jefe de policía, diciendo que el departamento del sheriff deseaba informes para la investigación del caso, por lo que el teniente Palmer dijo a Sue que eso era todo, que continuaría en contacto con ella y que podía irse a casa. Esto ocurría el sábado. Hasta el martes, Susan no consiguió escapar. Desde luego fueron a verla los periodistas y los compañeros del instituto no la dejaban ni a sol ni a sombra. Lo lógico hubiera sido que dedicasen más atención a Marjorie. Desde luego, Marjorie estaba muerta y ella estaba viva. Ahí radicaba la gran diferencia. Marjorie estaba muerta y ella estaba viva. Hasta Tom Reynolds tenía que darse cuenta. También él había sido interrogado, pero todo lo malo había pasado ya y quizás ahora empezase a fijarse en ella. Desde luego, requería tiempo y no sucedería automáticamente. Susan tendría que buscar la forma de hacerlo suceder. Pero ya se las ingeniaría. Era capaz de hacer cualquier cosa, puesto que Marjorie había muerto. Lo que más deseaba era estar sola. Ni siquiera cuando se encerraba en su habitación la dejaban tranquila sus padres. Tenía que medir sus palabras, sus gestos, todo. Con que el martes por la tarde, al salir del instituto, corrió a su rincón. Quería estar sola para pensar. Al llegar al fondo del barranco se tumbó en el suelo a la sombra, ocultándose hasta de sí misma. Este era el mejor modo de pensar. Y ella quería pensar si lo había hecho todo bien. Primero tuvo que encontrar los viejos guantes de lona. Estaban en un cubo de basura que había en el callejón. Tuvo una buena idea al no comprar guantes nuevos para no dejar pistas. Fue una suerte encontrar aquel par. Lo demás no fue ya cuestión de suerte, sino de cuidadosa preparación. Llamar por teléfono a Marjorie para que sin decir nada a nadie saliera de casa para ir a ver el espectáculo formaba parte del plan. Una llamada hecha desde un teléfono público no podía localizarse y nadie la había oído. Otra buena idea fue poner los discos. Su padre no estaba en casa y su madre estaba acostada con jaqueca
en su dormitorio del primer piso. Desde luego, hubiera podido subir después de que Susan saltara por la ventana, dejando puestos los microsurcos, pero era un riesgo que había que correr, como el de atravesar el callejón sin tropezarse con nadie. Lo importante era que había salido bien, y no tuvo que recurrir a ninguna coartada. En caso necesario, hubiese podido decir casi la verdad, que se escapó de casa para ir con Marjorie a ver el espectáculo. Hubiera sido peligroso, pero no hubiesen podido ahorcarla por eso, ¿verdad? Y ahora no iban a ahorcarla por nada, pues no habían descubierto absolutamente nada. No sabían nada de los guantes viejos, ni de cómo se cerraron en torno al fino y largo cuello de Marjorie, cuando ella penetró sigilosamente en el callejón de detrás del garage, cortándole la respiración de forma que no pudo ni lanzar un gemido, ni la forma en que apretaron y apretaron hasta que Marjorie dejó de existir. Ya no era más que una muñeca sin huesos que se desplomó al suelo, una asquerosa muñeca que no servía de nada, ni a Tom Reynolds ni a nadie, porque estaba muerta, mientras ella, Susan, estaba viva. Susan se recreaba en su obra, lo reconocía, y por un momento se sintió perpleja, y es que le sorprendió no tener remordimientos, ni siquiera el más leve temor. Lo lógico hubiese sido sentirse arrepentida o asustada. Por lo menos eso debía suceder a la mayoría de las personas, a menos que su acción la hubiera hecho cambiar. ¿Acaso había cambiado? Susan sintió el deseo de mirarse en el agua. Quizá su imagen le dijese algo. Se puso de pie. La luz del crepúsculo la hizo parpadear. Vaciló un momento al recordar lo que dijera el teniente Palmer. No quería pensar en ello, pero no pudo remediarlo. Según él, existían personas capaces de cometer un asesinato porque estaban locas, y al leer estos relatos en los periódicos les daba por imitar al asesino. Desde luego, él se refería a hombres y al caso de Marjorie, pero anteriormente hubo su propio caso, y ella, Susan, había leído la noticia. ¿Acaso no fue esto lo que le dio la idea de matar a Marjorie? Por lo tanto, ¿no sería ella igual a aquellos horribles tipos? Y si no sentía pena ni temor, era porque estaba... No, ella no estaba loca. Ella era Susan la que seguía viva, mientras que Marjorie estaba muerta. Y lo único que tenía que hacer era mirarse en el agua para convencerse. Susan se miró y al momento se tranquilizó. Su rostro seguía siendo tan oscuro y poco agraciado como siempre, pero era el suyo. No había cambiado en absoluto. Era el teniente Palmer el que estaba loco, con aquellas extravagantes teorías de que el asesinato de Marjorie podía traer consigo un nuevo asesinato. Susan sonrió a su imagen y después parpadeó, pues una sombra acababa de proyectarse sobre el agua. La sombra parecía el rostro de un hombre, pero la parte superior era más oscura que el resto, y estaba situada mismamente detrás de ella. Susan miró fijamente la parte más oscura y abrió la boca. Tuvo tiempo de darse cuenta de que la mancha más oscura correspondía a un antifaz, pero no tuvo tiempo de gritar, porque en aquel momento los guantes de lona se cerraron en torno a su garganta.